vamos a leer este libro que habla sobre cómo mejorar el rendimiento de SQL. Y bueno, aquí se incluyen algunos consejos, también se explora un poco cómo es el funcionamiento interno de una base de datos SQL y qué cosas deben que considerar para que esta tenga un mejor rendimiento, ¿no? Bien, el libro es de Marcus Wyman, aquí no sé si se logra ver, aquí está el autor. Y bueno, pueden buscarlo por internet, realmente el precio es bastante barato. Y nada, ¿no? Vamos a activarlo aquí. Bien. Bueno, vamos a ver un poco el índice de contenidos que tiene este libro. En primer lugar, hace un inciso en lo que es cómo funcionan los índices, ¿no? De forma general. Después ya empieza a adentrarse un poco en el tema de las consultas, comenzando por el filtro where y qué consideraciones se tienen que tomar en cuenta. Eh, Luego pasamos a un apartado de rendimiento, escalabilidad. Eh, Seguidamente viene el tema del uso de joins y cómo esto afecta, ¿no? El tema de las agrupaciones, luego el tema de los ordenamientos. eh, sí, pasó. El tema de los resultados parciales, es importante, la modificación y algunos planes de ejecución. Esto es más concretamente para cada base de datos, dado que el libro más se orienta al uso de Oracle, si no estoy equivocado. Bien, empecemos primero por un prefacio antes de empezar a desarrollar el libro. ¿Ok? El autor nos dice que, bueno, los desarrolladores como tal debemos indexar nuestras bases de datos, ¿no? Muchos de los problemas que existen, de hecho, temas del rendimiento a nivel de SQL, ocurren justamente por el hecho de no indexar, ¿no? El autor nos dice que estos problemas ocurren, son muy recurrentes, de hecho, y que no es porque SQL sea lento, sino porque lo estamos usando mal. Nos dice que su principal ventaja es, bueno, la capacidad de que puede separar qué es y quién es, ¿no? En una sentencia SQL, bueno, eh, se da una descripción estructurada de qué es lo que se necesita y no se especifica el cómo, ¿no? Es muy declarativo. Hacemos, por ejemplo, esta consulta de select date of birth eh, from employees where last name es igual a Winans, ¿no? Especificamos eh, qué es lo que necesitamos, ¿no? No le especificamos cómo tiene que hacerlo. Eh, es decir, no necesitamos ningún tipo de conocimiento acerca del funcionamiento de la base de datos, dado que SQL nos expone una interfaz con la cual podemos consultar estos datos sin necesidad de nosotros conocerlo. Entonces, esto trae un problema, nos dice el autor, dado que a pesar de que tengamos mucho tiempo desarrollando, como menciona acá, muchos desarrolladores tienen años de experiencia desarrollando sentencias de SQL. Sin embargo, a pesar de que tengan un conocimiento muy limitado del mecanismo interno de la base de datos, es decir, tienen mucha experiencia realizando consultas, pero no conocen internamente cómo funciona la base de datos. Y por lo tanto, no siempre estas consultas van a ser eficientes, ¿no? Aquí justamente nos dice, ¿no? La abstracción alcanza su límite cuando llega el rendimiento, ¿no? El autor de una sentencia SQL por definición no se preocupa por cómo la base de datos ejecutará la sentencia. Eso es importante porque a pesar de que la sentencia funcione, no necesariamente quiere decir que sea eficiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí el, el autor menciona que, consecuencia, pues quien hace la sentencia en teoría no es responsable que ésta sea lenta, porque de eso se debe encargar el motor de base de datos, cuando realmente no debería ser así, ¿no? Deberíamos conocer algo de cómo funciona la base de datos para evitar problemas de rendimiento.
Y el autor solamente menciona una cosa, que es que nosotros debemos saber cómo indexar, ¿no? ¿Qué es la indexación? Bueno, eh, más adelante lo vamos a ver, o incluso aquí mismo, pero nos menciona que la información más importante para indexar eh, no es la configuración del almacenamiento del sistema ni tampoco la instalación del software. Lo que es más importante y que es lo que se debe indexar es la parte que vamos a seleccionar, ¿no? Es decir, depende mucho de las consultas que vayamos a realizar y dependiendo de esas consultas, pues deberemos indexar unas columnas u otras, ¿no? O sea, no siempre es algo que debamos decir, si esta columna siempre se va a tener que indexar, ¿no? Entonces, él nos menciona que con este conocimiento sobre el acceso a datos no es muy sencillo para DBAs y algunas veces se requiere más información a través de la ingeniería inversa, ¿no? De toda la aplicación. Entonces, bueno, acá ya nos hace una especie de resumen de lo que va a contener el libro, ¿no? Eh, el libro, bueno, va a profundizar específicamente en un tipo de índices, que es uno de los más importantes, que es el B-tree. Recordemos que en muchos motores de base de datos existen varios tipos de índices, ¿no? Tenemos el B-tree, tenemos el hash, si no estoy mal, y otros más, depende del motor, ¿no? Y el funcionamiento de estos índices es muy similar en distintas bases de datos. Y obviamente en este libro se va a emplear una de ellas, que en este caso es Oracle, pero el concepto no varía demasiado, ¿no? Entre estas bases de datos, como por ejemplo MySQL, Postgres o SQL Server. Bien, entonces, bueno, aquí ya nos hace un resumen de lo que va a tener cada uno de los capítulos. Esto lo vamos a pasar rápido, dado que vamos a ir viéndolo más adelante.